continuación vamos a tener el veredicto oral de nuestros jueces y juezas. Quisiera empezar agradeciendo tanto a la Organización de Defensores del Pastizal como a la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentinos, porque han puesto ante la mesa del tribunal un caso tan importante como el de Corrientes, en el que hemos podido constatar en territorio los daños agravados por el tema del modelo forestal el día de ayer, y hoy hemos podido escuchar a una serie de expertos y testigos hablar directamente sobre cuáles son estos daños. Repito que hemos tenido un panel de jueces extremadamente importante, precedido por Alberto Costa de Ecuador, Enrique Viali de Argentina, Yubelis Morales de Colombia, Maximiliano Mendieta de Paraguay y Jacqueline Arregada de Chile. Este panel de jueces ha sido analizado y ha estado deliberando durante estos últimos 45 minutos para producir un veredicto oral que será a continuación leído por nuestros jueces y juezas, y tendremos entonces este veredicto oral. Quiero solamente contarles cuál es el proceso de ese tribunal. Ahora escucharán ustedes este veredicto oral, mismo que será entregado a la Asamblea de Jueces. Este veredicto oral será además entregado a un grupo de abogados especializados en derechos de la naturaleza para que recojan todos los testimonios y evidencias que se escucharon el día de hoy. Se elabore un veredicto escrito, el mismo que será revisado primero por estos jueces, después por la Asamblea de Jueces. La Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que les invito a conocer, está en nuestra página web, tiene más de 70 personas a las cuales admiramos por su trayectoria ética y moral, personas que vienen de todo el mundo, desde Bandana Shiva, Leonardo Boff, Arturo Escobar y un montón de personas, Patricia Hualinga, que desgraciadamente se tuvo que ir, estuvo con nosotros hace pocos días, y un montón de personas maravillosas que conforman este tribunal, a las cuales se pondrá a disposición el veredicto para que puedan firmarlo y respaldarlo. Este veredicto, cuando ya lo tengamos listo, lo entregaremos de nuevo a las comisiones sociales de Corriente para que se refuerce justamente la lucha social, la lucha que empodera a estas comunidades. Adicionalmente, como les mencionaba antes, este veredicto también será entregado y se enviará una carta a todas las instituciones que han sido identificadas como responsables del daño, para que puedan defenderse y que puedan entregar sus defensas, y las mismas podrán ser incorporadas si es que las recibimos dentro del veredicto y consideradas por los jueces. Entonces, contarles que este veredicto, una vez que esté listo, se lo traduce también para que pueda ser accesible a todos los jueces y jueces del tribunal, y será entregado ojalá a inicios del primer trimestre del próximo año. Entonces, sin más, quiero agradecerles como secretaria del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y dar la palabra primero a Jacqueline Arregada, quien empezará con el veredicto oral. Adelante, Jackie. Muchas gracias, Nati. Me dejaron primero porque la verdad es que a cada rato estoy más complicada. Así es que primero agradecer al 13º Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza, ¿no? Que nos ha permitido estar acá junto a ustedes. Agradecerle muy especialmente a ustedes porque todavía están acá, a pesar de que tienen que, especialmente la colonia, llegar a sus hogares. Así que eso han sido unos días muy intensos, de mucho compartir, aprendizaje y reconfirmar lo que hace tantos años sucede también en mi pueblo, ¿no? Por lo tanto, esto no es un tema solo de Chile, no es solo de Argentina, sino que a mí no me gusta mucho llamarle modelo, ¿no? Pero así está establecido, se repite exactamente igual en muchos lugares. Por lo tanto, el llamado desde mi condición de ser parte de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, y nuestra propuesta política, que es la soberanía alimentaria, tenemos que avanzar para garantizar con los estados las condiciones esenciales para mantener la vida. Y en la vida de nuestra especie,
pero es más allá que de ella, digamos, es la naturaleza. Capaz, y en una de esas nosotras ya no estemos en algún momento, ¿no? Como especie me refiero. Pero la naturaleza va a continuar. Y es eso lo que tenemos que garantizar entre todas y todos. Así es que eso, compañeras, compañeros, muchas gracias. Y yo puedo decir que la forma que vamos a recuperar la tierra es con reforma agraria. Nosotros además le agregamos urgente y necesaria. Y muy diversa, además, ¿no? Hay pueblos que sí tuvimos reforma agraria y nos truncaron ese sueño, ese programa que era demasiado avanzado y demasiado transgresor para poder ser posible. Y para que esto no sucediera, nos mataron al presidente popular, y torturaron, desaparecieron y mataron a muchos de nuestros compañeros. O sea, es que vamos para adelante, esto es posible. Este tema de el buen vivir lo construimos entre todas y todos. Cada una y uno de nosotras y nosotros tenemos un deber moral. Así como este tribunal es un tribunal ético, nosotras tenemos la obligación de poner nuestros granitos de arena en los procesos que tienen que pasar nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. A continuación escucharemos a Maximiliano Mendieta de Paraguay. Muy buenas noches a todas las personas presentes. Muchísimas gracias por su presencia y por mantenerse hasta estas altas horas de la tarde-noche. Bueno, luego de haber recorrido el día de ayer in situ las comunidades campesinas, originarias, indígenas, locales, hemos podido observar un modelo, como decía Jacqueline, que, como se demuestra en la realidad, hay un Estado presente para garantizar los intereses de las empresas que desarrollan estos monocultivos forestales y que van en detrimento de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos. Así también hay un Estado ausente justamente para no garantizar los derechos humanos de las personas que están viviendo en estas localidades, así como los derechos de la naturaleza. Esto es importante enfatizar en cuanto a que estas personas que tienen una mirada muy colectiva están en una profunda situación de vulnerabilidad, justamente por todo lo que acarrea y todo lo que genera este monocultivo de lo que tiene que ver con la forestación. Así también se puede observar que, independientemente a que hay una protección nacional e internacional, como bien nos explicaba la abogada, en los derechos consagrados nada más y nada menos que en la Carta Magna, en la Constitución Nacional de la República Argentina, estos derechos no se cumplen. Así también hay una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas campesinas que tampoco vemos que ni siquiera están cerca de cumplirse. En este mismo orden de ideas hay un acuerdo muy importante que se llama el Acuerdo de Escazú, que si bien Argentina lo ha ratificado en el año 2018 y que es un tratado vinculante, es decir, que los estados tienen la obligación de cumplir, tampoco se ve que esto ocurre en la realidad. Y en ese sentido es importante manifestar de que este tratado establece justamente lo que hoy muy bien estuvimos escuchando, no solamente de las personas profesionales y técnicas que nos explicaron a cabalidad cómo se violan los derechos de la naturaleza, sino también las víctimas y los audiovisuales. Ahí pudimos observar que estos principios fundamentales de estos tratados y de la Constitución, que tiene que ver con el acceso a la información pública, el acceso a la transparencia y la justicia ambiental, son letra muerta.
Y para que eso deje de morir, evidentemente como pensamos, hay que empujar. Hay que empujar para que las leyes y los tratados no se pudran en los cajones de las autoridades. Así también hemos podido observar lo que genera esta clase de modelos de monocultivo, que básicamente resulta en una migración forzosa del campo a la ciudad. Es decir, es más importante estos pinos y estos eucaliptos que generan tanta desigualdad y tantas enfermedades. Hemos escuchado toda la violación que hay en cuanto a los derechos humanos en este sentido, y me gustaría simplemente traer a colación lo que también ocurre en Paraguay en relación con la migración del campo a la ciudad. El monocultivo de soja y el negocio de agropecuario en Paraguay justamente ha generado una migración impresionante que hoy en día nosotros denominamos, como también puedo observar que acá se dice, estos bañados. Es decir, un sinnúmero de personas y comunidades que tienen que vivir al lado del río justamente porque el sistema de monocultivo los expulsa. Y en ese sentido genera pobreza, desigualdad y violación de los derechos. En este sentido es justamente que se puede observar cómo este modelo genera esta migración del campo a la ciudad y el desarraigo, independientemente a violar derechos humanos muy específicos que, como al comenzar les comentaba, están relacionados con una profunda situación de vulnerabilidad que también hace de que muera un principio muy fundamental en las constituciones democráticas de Latinoamérica y en el derecho internacional de los derechos humanos, que se denomina el principio de igualdad y no discriminación. Básicamente esto es establecer medidas afirmativas, acciones serias que el Estado tiene que impulsar para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a todos y cada uno de los derechos humanos y libertades fundamentales que en esta situación es imposible acceder. Por último, se puede observar cómo este modelo viola derechos fundamentales e inherentes de las personas que se relacionan con, como bien estaban explicando, la explotación laboral y estas formas contemporáneas de esclavitud, incluido el trabajo infantil, y así como también la situación de vulnerabilidad se puede observar en estos relatos y testimonios cuando escuchamos, por ejemplo, que mujeres tienen embarazos con problemas de salud. Así que este entramado de violaciones a los derechos humanos están muy concatenadas con lo que tiene que ver obviamente con los derechos de la naturaleza. Y por último, simplemente terminar diciendo que hemos observado una defensa, un activismo y una militancia impresionante de estas personas que conocimos, y que realmente estamos muy impresionados por esa fuerza y por esa importancia que todos los defensores y defensoras de derechos humanos realizan en ciertas sociedades y que son fundamentales para consolidar la democracia y el Estado social de derecho. Nada más que decir y mucho que agradecer esta ciudad, esta provincia, ir a las comunidades, ver y sentir lo iguales que somos en Latinoamérica, cómo se repite toda esta ternura y todo lo que tiene que ver con el recibimiento colectivo de las comunidades locales. Es realmente, no sé para qué están las fronteras, Paraguay y Argentina es impresionantemente similar. Y bueno, simplemente terminar diciendo de que esperamos de que la lucha siga, que la lucha continúe, de que esta sentencia y esta resolución va a ser fundamental para acompañar la lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Mendieta. A continuación escucharemos de Yubelis Morales de Colombia. Hola a todos. Ahora sí. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora escuchándonos, viéndonos, encontrándonos y abrazándonos. Ayer fue un día particularmente sublime, ¿no? Había muchas cosas que daban miedo
ver ese paisaje transformado, pero sobre todo ver que las historias y la misma vida parecen a veces ceder, y parece también que las hectáreas interminables de pino y de eucalipto no dejarán ver que hay algo más. Sin embargo, con barro, con lluvia y con sol, logramos ver que sí hay algo más, porque hay algo más, porque hay alguien más, y porque aquí seguimos nosotros defendiendo. Definitivamente no nos quitaron el horizonte, simplemente ahora vemos y caminamos con el cielo. Y esto se lo digo particularmente a nuestros compañeros y compañeras que están allá, en esas chacras que todavía son vidas, en esos pozos que aún representan el agua. Yo vengo de la nación del río más grande de Colombia, pero también del río de las historias, de la vida, y la vida entendida entre la vida que fue, la que sigue estando, pero sobre todo la vida que trasciende, porque al final del día ahí es donde nos reconocemos. Yo entendí desde muy chica, en mi gran nación de pescadores, que nosotros hacemos parte de la red fundamental de la vida, y que si nosotros empezamos el primer nudo y no nos amarramos a nosotras y nosotros mismos, esa red se va a caer. Así que agradezco mucho que se hayan amarrado entre ustedes, que sigan atados y que por supuesto sigan caminando descalzos. Hoy nos han enseñado más que nunca con todos los relatos, las historias y las vivencias, que el que pervive no solamente pervive porque está solo, sino porque la pervivencia entre las comunidades va más allá de hectáreas interminables, de millones de pinos y millones de eucaliptos, que se sigue manteniendo incluso a través de las fronteras, que trasciende lengua, idiomas, razas, que nos trasciende incluso a nosotros, porque la vida es eso, y si no estuviéramos nosotras, ¿quién la contaría? Aún nos seguimos despertando con pájaros, reconocemos a nosotras y nosotros mismos que existen y que esta lucha se está dando, es porque seguimos, porque nosotras y nosotros también hacemos parte de la naturaleza, no una naturaleza transformada ni una naturaleza que recordamos como algo que fue, sino la naturaleza que pervive en nuestra memoria, porque al final del día, ¿quién fuera de los muertos si no tuvieran vivos que los recordaran? Hoy ustedes, hoy yo y hoy tal vez mis compañeros de este tribunal reconocemos la lucha que están dando por los pastizales humedales, pero sobre todo por la cultura, la chacra que se mantiene viva, el río que sigue corriendo, el viento que sigue sonando y por supuesto las vidas que siguen estando en este lugar. Presentes hoy aquí en un lugar que al parecer no es suyo, pero que hoy reclaman, porque si no lo reclaman, ¿a quién se lo dejamos? Yo, tal vez, que vengo desde el más al norte de este mismo sur, reconozco a luchadores y luchadoras cuando las veo, porque yo soy una, porque también la valentía me sigue teniendo aquí atada y aferrada con los pies descalzos, tal vez algunas veces llorando, pero definitivamente siempre gritando. Hoy definitivamente no podemos medir nuestras vidas ni la vida de nuestros territorios en hectáreas, porque si nosotros seguimos y cedemos a medir de esa manera tanta bioculturalidad, definitivamente estaríamos perdiendo años y años de vida, valentía y retroceso, por supuesto, es lo que no le vamos a permitir. La degradación no es algo que nosotros debamos contar, más bien hablar por lo que aún tenemos y reclamar por eso que nos han transformado. La degradación biocultural va más allá de simplemente contarnos por cabezas, porque al final no somos números, somos vidas que se mantienen, somos sueños que siguen viviendo, somos hijos que siguen naciendo, somos nosotras y no lloré. Perdón, somos... De verdad. Soy de este territorio en donde llorar también es de valientes, porque crecimos, parece, cercados por vidas que se van y que la gente parece no querer contar. Pero hoy somos más los que seguimos gritando por los compañeros y las compañeras que alguna vez siguen, por los que están, por lo que definitivamente vamos a seguir. Termino diciendo que nos vamos a seguir despertando con pájaros, que vamos a seguir viendo ranitas, que vamos a seguir caminando con culebras, que vamos a ver cómo los carpinchos nos corretean, que vamos a seguir viendo cómo los pájaros van a seguir volando, porque en libertad vamos a seguir nosotros viviendo.
No podemos permitir que los monocultivos extensivos transformen nuestras vidas. No podemos permitir que nos transformen a nosotras. No podemos definitivamente permitir que se lleven las... No podemos permitir seguir cavando más y más profundo para encontrar agua. Al contrario, todos los días mirar y agradecer por la lluvia que está, porque sabemos que es una bendición y sin embargo eso nos hace saber que aunque esa bendición hoy caiga del cielo, también la necesitamos en la tierra. Porque necesitamos, doña Chabela, que sigamos sembrando y criando hijos con esa biodiversidad de la chacra, porque es lo que nos mantiene atados, lo que realmente importa, porque es la vida que fue, la vida que usted sigue teniendo y la vida que va a trascender. Porque si la vida no se sigue midiendo así, no sé qué va a ser de nosotras y nosotras. ¿Se imaginan donde fuéramos monocultivo? Donde nos contáramos a nosotras y nosotros mismos por hectáreas interminables de individuos que son iguales, y no contáramos al contrario que ser bajito, chiquito, morenito, más gordito, más flaquito, más bonito, más alegre, más triste, más igor, decimos en Colombia. Seríamos hoy, por supuesto, la reivindicación de que la vida se mide, porque somos muchos y muchas, porque gritamos y gritamos distintos, porque lloramos y lloramos con el corazón, porque hacemos lo que hacemos con el alma. A nuestras compañeras defensoras del pastizal, gracias por seguir aquí, gracias por seguir con ese arraigo. A nuestros compañeros de las comunidades, gracias por seguir sembrando. A los demás, gracias por seguir existiendo, y definitivamente a todos y todas, muchas gracias por seguir escuchando. Hoy hablamos desde el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, y también por nosotras y nosotros que merecemos dentro de esta vida seguir viviendo con la que trasciende, porque definitivamente nunca vamos a olvidar a los que ya fueron. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Enrique Viale de Argentina. Bueno, gracias Yubelis, muchas gracias. Qué valiente, Yubelis, un joven valiente que tiene una historia de lucha y así nos sensibilizó a todos, muchas gracias. Bueno, vinimos a ver un modelo como tribunal, un modelo que no se debate, ¿no? Yo creo que no se debate incluso, esto lo hablaba con compañeros y compañeras de otras organizaciones ambientalistas, ni siquiera dentro del movimiento ambiental, obviamente no las organizaciones que están acá luchando, ¿no? Que claramente lo tienen en el centro, pero el movimiento ambiental no lo tiene, ¿no? Lo tiene como es plantar arbolitos, ¿no? La sociedad así lo venden, y es una figura extrema del extractivismo. Esto es muy importante que lo tengamos, así como existe la mega minería que tenemos, ¿no? Esa historia de lucha en nuestro país, claramente ahí que nació en Esquel en su momento, pero que se replicó ahora en más de 7 provincias, pero 7 provincias que tienen leyes de prohibición. O como el agronegocio, ¿no? Que se expande solo la soja transgénica en 24 millones de hectáreas o por ahí, ¿no? Con el mayor uso de agroquímicos, y lo tenemos como una figura extrema. O el fracking, ¿no? El fracking en Vaca Muerta, o el petróleo offshore, que esas las tenemos, ¿no? Las tenemos incorporadas. En cambio, el modelo de monocultivo forestal no pareciera, ¿no? Pero tiene las mismas características que las otras figuras. Y tenemos que empezar a llamarlas así, tenemos que ponerlas así. Es una figura extrema. Gran escala, al igual que las otras figuras, enorme impacto ambiental, uso de agua, desplazamiento de poblaciones, violación de derechos humanos, ya se habló. Y otra característica común, la connivencia de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos que juegan permanentemente a favor de esto, dándole leyes. Fíjense que la ley de inversión de incentivo a los bosques, entre comillas, implantados, tiene las mismas características que el RIGI actual, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones que se votó hace poco. 30 años, muy parecida a la ley, en la misma época, en el menemismo, a la ley de inversiones mineras. Los mismos plazos, casi las mismas exenciones impositivas y financieras, e incluso subsidios. Es mucho, pero mucho peor.
En Argentina estos cultivos ya llegan, como nos dijeron, a 1.300.000 hectáreas, ¿no? Y van a aumento, ¿no? Y van a aumento. Los impactos que escuchamos y que fuimos recopilando y que veníamos siguiendo desde hace un tiempo son muchísimos. Impactan el paisaje, modifican, destruyen la biodiversidad, el agua, el consumo de agua, ¿no? Son grandes consumidores de agua. Eso fue una característica común en todos los territorios que fuimos viendo, ¿no? Cómo perdieron el agua, cómo compite el agua con las otras actividades. Además de ser especies exóticas, que ya se habló, ¿no? No son especies nativas, son también invasoras, ¿no? Se reproducen y van generando en campos vecinos o en territorios vecinos, y lo veíamos, ¿no? En el camino lo veíamos, pinos que iban creciendo en cualquier lado. Degradan los suelos, la acidificación que producen, son especies pirófitas, ¿no? Promueven la propagación del fuego. Esto lo vimos claramente, bueno, yo fui parte también del tribunal que viajó a la región del Biobío en Chile, donde estuvo el incendio tan grande, y lo vimos, bueno, lo vimos claramente en Chile, y lo vimos también acá, ¿no? 2022, ese incendio que no solo eran de estas plantaciones, pero que ayudó, ¿no? A propagar eso y que se llegó a quemar, como se dijo hoy, el 12% de la provincia, ¿no? Tendría que ser un escándalo. Bueno, ahí hablamos en un artículo con Maristela cuando pasó eso, con Maristela Espampa, de la ceguera ecológica. Decíamos, porque fue en época de carnavales, esos carnavales tan maravillosos correntinos, y me acuerdo que se bailaba bajo el humo de esos incendios, una especie de no entender que estaba pasando eso, ¿no? Y las ciudades llenas de humo. Pero además de ser especies pirófitas, compite con ecosistemas que servirían para confrontar con el fuego. Humedales, esteros, pastizales o bosque nativo. Que eso lo veíamos también, lo vimos mucho en Chile. Cómo se quemaba mucho eso y los bosques nativos bajaba enormemente la proporción quemada en un incendio, ¿no? A causa del cambio climático, etc. Es decir, que es el doble efecto. Son pirófitas, pero además, al avanzar sobre ecosistemas naturales, los incendios se hacen mucho peores. Bueno, otra característica, el acaparamiento de tierras y extranjerización también, ¿no? Hay un dato que 1 millón de las 9 millones rurales de Corrientes ya son extranjeras. Es un montón. Bien, bueno, se derogó además la ley nacional que ponía límites a la extranjerización y además Corrientes sancionó una ley para alentar esa. Esto a medida mucho de Arauco, ¿no? Como es un modelo regional que ahora vamos a hablar. Pero 1 millón de hectáreas de las 9, que obviamente no todas están, porque hasta ahora en Corrientes, que es un paradigma del modelo forestal, lo estamos viendo, es el paradigma de crecimiento, sin debate, ¿no? Que se quiere llegar a esos 2 millones de hectáreas. Actualmente tiene 500.000 hectáreas medio millón de hectáreas de estos cultivos implantados, pero que quieren llegar mágicamente a 2 millones de hectáreas. Digo mágicamente, y se explicó muy bien por los especialistas y los testigos, de que el lugar para avanzar sobre eso son ecosistemas como los pastizales, los humedales, que son vistos como zona de sacrificio en el altar de las grandes corporaciones forestales. Vamos a sacrificar. Los pastizales no existen, no hay nada ahí, ¿no? Esa es la visión de la sociedad. Los humedales lo mismo. No, es un cacho de agua, ¿no? Y nosotros vamos a llevar producción. Corrientes fue uno de los lugares de mayor crecimiento, fue el lugar de mayor crecimiento forestal, se dijo. 84% la superficie del crecimiento de forestales desde el 2013 hasta ahora. Estas 500.000 hectáreas que quieren llegar a 2 millones, y Corrientes sigue teniendo de los peores índices socioeconómicos de nuestro país. Nada de las promesas que se dijeron se cumplieron, ¿no? Funcionó como una especie de espejito de color, o como esa mirada del doradista, ¿no? Esto nos va a salvar, ¿no? Ahora sí, con el modelo forestal, y son fantasmas que nunca se atrapan, ¿no? Vamos detrás de ellos y nunca lo podemos agarrar, pero sí sirven para vender y para seguir. Pero ese dato es clave también. Ni siquiera esa zona de sacrificio sirvió para llevar un poco de igualdad social en la provincia, por el contrario. Corrientes es una provincia más pobre de nuestro país, ¿no? Y más desigual de nuestro país. Bueno, para terminar,
algo que veníamos planteando. Es un modelo regional, está claro eso, está claro. Ustedes saben que la ley de bosques 25.080 era 25.080, esa la incentivo a los bosques implantados, bosques digo entre comillas, así se llama, habría que cambiarle el nombre. Es una copia en su espíritu a un decreto de Pinochet, el decreto 701. Y a la vez Uruguay copió el mismo modelo y se fueron copiando, porque es un modelo implantado, son las mismas empresas. Cuando nos leían las empresas, ¿no? Compañera, Arauco, UPCM, todas las que nos decían a principio de año en Chile, son las mismas empresas, las mismas lógicas, ¿no? Las mismas leyes, las mismas normas escritas por la misma lapicera para saquearnos y devastar ambientalmente. Y para eso tengo que invisibilizar los territorios. Invisibilizo las comunidades que viven en los territorios, esa es la técnica que tienen, e invisibilizo los ecosistemas. Es un pastizal. Por eso el valor tan enorme de defensoras del pastizal, ¿no? De revalorizar con tanta fuerza algo que está ninguneado. No tiene la prensa de los bosques, ¿no? De los bosques nativos. En ese sentido, por eso hablamos ahí con los jueces que la idea era hacer una sentencia regional para mostrar que es un modelo junto a la sentencia de Chile que nosotros estuvimos trabajando. Así que muchísimas gracias. Yo termino con esto. Ahora va a estar el presidente del tribunal con el veredicto ya oficial. Y agradecerles mucho el gran esfuerzo que hicieron a las organizadoras y organizadores por la pertinencia además de los testigos y la expertise que trajeron. Para mí fue fundamental y sé el esfuerzo que hacen en una provincia tan difícil como esta, así que muchas gracias. Y a continuación, el cierre con Alberto Acosta, presidente del tribunal desde Ecuador. Empiezo también diciendo gracias. Gracias a todas las personas que están aquí presentes. Gracias a las personas que testificaron con sus conocimientos en esta tarde. Gracias, por supuesto, a los compañeros y compañeras que vinieron desde las comunidades y que ya anteriormente nos ilustraron con sus conocimientos y sus saberes. Gracias a la fiscal, a la secretaria del tribunal, que han cumplido un trabajo magnífico. Casi que podría decir, gracias a la vida porque estoy aquí con ustedes y porque nuestra lucha tiene que hacer posible que nuestros nietos y nuestras nietas tengan una vida de dignidad. Y esa es la gran tarea que tenemos entre manos. Tengo que agradecer también a la compañera que reconoció cuando le preguntaron ¿cuál es la razón por la cual usted está testificando? Dijo, porque tengo valentía. Y creo que es lo que necesitamos nosotros, mucha valentía. Y tener la capacidad, como lo hizo Yubelis, de sintonizar el corazón con el cerebro, el sentir y pensar, porque no solo es cuestión de sabiduría, sino de mucho corazón y de mucho amor. Dicho esto, quiero pasar a la lectura del veredicto, anotando que este veredicto será presentado al tribunal, a la asamblea de jueces y juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Allí será analizado, será procesado y se elaborará, estoy seguro, una sentencia que luego será dada a conocer a todas las personas que están aquí presentes. Una sentencia que, como lo hemos dicho varias veces, no es vinculante, pero su gran fortaleza es la ética y la independencia de este tribunal. Su gran fortaleza es su capacidad de transformarse en una herramienta para generar jurisprudencia y generar además elementos para la pedagogía política. Es una herramienta política. Dicho esto, leo el veredicto anotando lo siguiente, que no hablamos solo los 5 jueces, juezas, sino que venimos en nombre de las comunidades campesinas, las comunidades de pueblos originarios. Hablamos en nombre de las personas que no están porque se murieron o porque se fueron de sus territorios por efecto de las actividades forestales que están destruyendo la vida misma. Hablamos en nombre de los trabajadores y trabajadoras que están involucrados en estas actividades
forestales y por supuesto hablamos en nombre de quienes viven un régimen de esclavitud, el trabajo esclavo, como se decía esta tarde. Hablamos también en nombre del carpincho, del aguará iguazú, de los venados de las pampas, de los ciervos de los pantanos, de las culebras pampeanas, del yetapá de Collar, de los tordos amarillos. Me parecieron bellísimos esos tordos amarillos. Ojalá nunca desaparezcan los tordos amarillos y menos las comunidades de Corrientes. Hablamos también en nombre de las corbatitas, de la monjita dominica. Hablamos también de todos aquellos animales de las huertas, de las chacras, como son las vacas, las ovejas, los chanchos. Hablamos en nombre del surubí y por supuesto hablamos en nombre de los parajes, de los ríos, de las lagunas, de los bosques nativos y sobre todo de las chacras que sintetizan mucha cultura de vida y mucha opción de futuro. En ese contexto entonces nosotros planteamos, los jueces y las juezas de este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en nombre de todos los seres vivos de la naturaleza y de los seres humanos que formamos parte de la naturaleza, y establecemos lo siguiente, declaramos lo siguiente. Primero, que el actual modelo forestal ha provocado y sigue provocando un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos. Segundo, que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza y los derechos humanos que se complementan mutuamente. Tercero, que este modelo forestal viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental y de las comunidades existentes en el país. Cuarto, declaramos el agua, la tierra y las formas de producción campesina y comunitaria como derechos humanos y de la naturaleza. Quinto, declaramos que las plantaciones no son bosques, pues no reproducen la vida y que constituyen parte de las falsas soluciones como son los mercados de carbono y otras herramientas financieras que terminan solamente por beneficiar a los grandes grupos económicos dentro y fuera de la Argentina. Sexto, que se ha constatado no solo la ausencia del Estado nacional, del Estado provincial y del Estado municipal en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente, sino que, a más de ser completamente insuficiente dicha normativa, la corrupción aparece una y otra vez, por ejemplo, a través de los mecanismos de apropiación de los suelos fiscales que son propiedad de las comunidades de la región. El tribunal, en séptimo lugar, el tribunal condena las condiciones de trabajo esclavo inherentes a este modelo forestal, precarizado e que obliga al trabajo infantil y demanda su inmediata erradicación. Octavo, se insta al Estado de Argentina y a la provincia de Corrientes a generar un reconocimiento efectivo de los derechos de la naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal. Noveno, se demanda al Estado nacional y provincial el respeto irrestricto de los derechos humanos, fundamentalmente el derecho humano al arraigo, al territorio, a la soberanía alimentaria, que están siendo sistemáticamente pisoteados por este modelo, afectando a las poblaciones. Décimo, se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales, declarando inmediatamente una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirófitas en el territorio. 11, reconocemos la vital importancia y el aporte de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, particularmente de los defensores y defensoras de los pastizales, y su derecho a fiscalizar, controlar y organizarse desde la sociedad civil. Terminamos con el punto 12. Declaramos que los pastizales y humedales son sujetos de derechos y tienen derecho a que se respete integralmente su existencia, su entorno, su regeneración integral y el mantenimiento de sus ciclos vitales. Este veredicto oral, como ya les dije, se presentará a la Asamblea de Jueces y será la base de la elaboración
del veredicto escrito final y de la sentencia que será entregada a las organizaciones de Corrientes, así como a las autoridades del Estado argentino, para que sea un elemento que ayude en esta lucha política. Este tipo de tribunales, y con esto ya cierro definitivamente agradeciendo, lo que hacen es evitar que se consolide el crimen del silencio. No podemos quedarnos callados. Nuestra voz y la voz de la naturaleza, de nuestros nietos y de nuestras nietas, tiene que oírse siempre. Justicia social, justicia ecológica, más democracia radical. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nati, puede, a pesar de que la voz no me va a salir, pero igual. Las mujeres campesinas tenemos un grito de resistencia. Bueno, 2 o como 20, pero qué adecuado. Ahora. Un hito al menos. Claro, un hito al menos. 2. Pero esto se tiene que hacer de pie, ustedes lo saben, ¿no? No se puede manifestar la lucha así como las calles no se deben de dejar. Y yo siempre pido que el brazo del corazón se pueda levantar para darle más fuerza, ¿no? Y dice: resistencia y rebeldía, las semillas por la vida. Resistencia y rebeldía, las semillas por la vida. Resistencia y rebeldía, las semillas por la vida. Y hay otro que espero que lo vayan gritando por otros lados, que me imagino que lo habrán escuchado también. Y dice: ¡Ale!